presentación vamos a ver cómo gestionar las dinámicas y ser eficaces desde un directorio digital. Ernst & Young, durante la sexta y séptima semana de la cuarentena, realizó una encuesta a los directores, ejecutivos y accionistas, en la cual obtuvo 504 respuestas, de las cuales el 95% indicaron estar vinculados directamente al quehacer del directorio durante la cuarentena. Por lo cual, Ernst & Young invitó a 265 empresarios vinculados con el quehacer de este órgano. Hola, mi nombre es Nina Ortiz y el tema de hoy que vamos a ver es avanzar en tiempos de incertidumbre. Como primer punto, veremos el impacto de la variable ansiedad. Actualmente existen eventos impredecibles, ¿no? O sea, eventos que son imposibles de predecir, que tienen consecuencias catastróficas. Estas han sido calificadas como cisne negro por el profesor Nassim Nicholas Taleb. El COVID-19 es una de ellos, ¿no? Es un cisne negro que ha irrumpido a todos, ¿no? A todos los sectores, en este caso afectando tanto a empresas pequeñas como a grandes empresas y también a las personas. La incertidumbre es un factor que puede generar un estado de ansiedad, ¿no? En este caso, ¿no? El 89% de los directores afirman que a raíz del COVID-19 se está experimentando altos niveles de ansiedad jamás vistos en los últimos 20 años, lo cual ha generado que los ejecutivos, ¿no? Se enfoquen en el ahora y en temas relacionados a lo que es la sostenibilidad de la empresa o sostenibilidad empresarial o de negocio, pero a corto plazo, que vendría a ser en un plazo de 30 días. Así como implementar también comités de crisis. Ahora, vamos a ver el punto que nos menciona, que es altos niveles de ansiedad. Como pueden ver en la gráfica, en la PPT, vemos que nos menciona con respecto a la encuesta que nos dice, ¿no? La pregunta de la encuesta, ¿no? Está de acuerdo, dice, ¿no? Con la siguiente afirmación, ¿no? A raíz de la crisis del COVID-19 se han experimentado altos niveles de incertidumbre y o ansiedad jamás vividos en los últimos 20 años en los directorios y alta dirección de las empresas. Entonces, esto nos menciona que sí, un 89% ha experimentado los niveles de incertidumbre y ansiedad, ¿correcto? De los cuales, en este caso, un 46% de los encuestados, como vemos ahí, nos indica que sí abordó el tema, pero a un nivel de interacción individual. Asimismo, también, como vemos en la gráfica, nos menciona que solo el 16%, nos dice, de encuestados afirma que sus directorios han generado un espacio y o tomado medidas para abordar este nivel de ansiedad de la alta dirección, ¿no? De manera colectiva y significativa. Como segundo punto vemos aquí lo que es el foco en el hoy. Aquí vamos a ver y nos menciona que el 85% de los directores, ¿no? De los directorios, se han enfocado en la continuidad del negocio en el plazo inmediato. ¿Qué quiere decir esto, no? Que debido a la coyuntura
¿no? Y en la mayor parte, en este caso, han tomado temas relacionados a la sostenibilidad de la empresa para los próximos 30 días. O sea, todo es a corto plazo, ¿no? Como se menciona y como hemos mencionado anteriormente. Podemos también ver la otra pregunta que nos menciona. Durante el periodo de cuarentena, ¿cuáles han sido las principales frentes de preocupación en las sesiones de directorio? Nos menciona aquí, pues como vemos en la gráfica, vemos tanto lo que es salud y bienestar del empleado y la gestión de gestión financiera de la empresa tienen un 24%, ¿no? Queriendo decir en este caso que la salud y bienestar del empleado, así como la gestión financiera de la empresa, han sido los principales, los focos principales de la gran mayoría de los directorios. Y como tercer punto vemos aquí lo que es mayor actividad. Vemos aquí 3 gráficos. En la primera gráfica nos dice la pregunta: durante el periodo de cuarentena, ¿ha cambiado la periodicidad de las sesiones de directorio? Entonces vemos aquí, ¿no?, que en este caso la necesidad de abordar, la gestión de la crisis ha llevado que un 87%, en este caso es 44 más 43 que vemos aquí, de los ejecutivos, ¿no?, afirmen que durante este periodo de cuarentena los directorios han sesionado más o igual que antes. O sea, se refiere que han sesionado más, o sea, más así representa un 44%, o igual en este caso que representa un 43%, ¿no? Tenemos la otra pregunta que nos menciona: ¿cuál es la frecuencia de sesiones de directorio durante la cuarentena? Estas encuestas, recuerden que se han dado entre la sexta y séptima semana de la cuarentena, ¿sí? Nos menciona, como vemos en la gráfica, una vez nos dice que es un 32%, 2 veces un 35%, una vez por semana nos menciona que es un 26%, interdiario 6% y todos los días un 1%. Entonces, durante la cuarentena se registra en promedio una mayor periodicidad de sesiones, así como la activación de los comités de crisis. Y por último tenemos, ¿no?, que nos menciona la última encuesta que nos dice: ¿cuál ha sido la duración promedio de estas sesiones? Nos menciona aquí que un 45% nos dice que ha sido entre 2 horas y media, 4 horas. Un 43% nos menciona que ha sido 1 hora y media a 2 horas. Y un 9% que nos dice que es menos de 1 hora. Y por último tenemos un 3% que nos dice que ha sido 5 horas a más. Muchas gracias por su atención. Ahora le doy pase a mi compañera Sara Medina. Buenas noches, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de avanzar en tiempos de incertidumbre, ¿no? Como hemos visto en la actualidad, vamos a ver cuáles son los resultados de las encuestas sobre el directorio y la gestión que se ha ido realizando en algunas empresas, bueno, en la mayoría de las empresas sobre esta crisis, ¿no? Si bien es cierto, voy a hablarles sobre el tema de comité de crisis, ¿no? ¿Qué podemos entender primero por lo que es comité de crisis? En este caso, el comité de crisis es un grupo de personas, ¿no?, que buscan solucionar un problema de una manera rápida y estratégica. Esas personas siempre deciden qué se debe hacer y qué no se debe de hacer, cómo se hace y en qué situaciones, ¿no?, para poder solucionar el problema que se presenta en una empresa. Una de las funciones principales que puede tener este comité es repartir las responsabilidades que tiene cada uno, que pueda tener cada uno en las distintas áreas para poder facilitar la solución y una coordinación de todas las partes que le integran, ¿no? Pues para ver cómo está yendo ese avance del problema que han podido tener.
También también pueden ir evaluando cada momento las estrategias que están utilizando, ¿no? Para ver cuáles son las acciones y los resultados que están obteniendo al tomar esas decisiones. Ahora, en el cuadro que está acá, podemos observar que el 73% ha implementado un comité de crisis o ha cambiado el rol de su comité de riesgos para abordar la coyuntura. En este cuadro, lo que está con borde naranja, de acá, podemos observar que nos indican que suma el 73%. ¿Qué quiere decir? Que en ese 73%, el 65% creó un comité de crisis para poder buscar una solución para el problema que se está viviendo en la actualidad, que es sobre la coyuntura del COVID-19, que muchas empresas han estado viviendo. Y el 8% cambió el rol de su comité de riesgos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que es un comité de riesgo, en primer lugar? Este está encargado de estudiar las amenazas internas y externas que puede tener una empresa, ¿no? En buscan diseñar prácticamente un sistema de prevención para este tipo de riesgos. Entonces, hay empresas que han escogido en su mayoría lo que es un comité de crisis, ¿no? Están organizados para buscar una solución para que esas empresas puedan afrontar lo que es la coyuntura y salir adelante. Y el 8% manejó lo que es el comité de riesgos. Ahora, podemos observar que acá hay una diferencia del 27%, que esas empresas no han realizado nada, no se han reunido para poder buscar una solución de cómo poder continuar en el tema de los proyectos y el avance de las empresas. Ahora, acá vemos un cuadro, ¿no? Y vemos cuáles son las responsabilidades que tiene este comité de crisis, ¿no? Para poder afrontar acá en las empresas. En el primer cuadro que marca el 26%, nos dice que el 26% debe implementar un plan de continuidad del negocio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos deben de buscar una estrategia de cómo la empresa tiene que seguir adelante con sus actividades, de cómo buscar estrategias de cómo manejar para que la empresa siga, de repente si es una empresa de ventas, siga vendiendo, sigan haciendo distribución, sigan realizando sus actividades y puedan seguir adelante y ya ir recuperándose poco a poco, ¿no? Después de estas crisis que ha habido. El 24% es supervisar la implementación del plan de contingencia. ¿Qué quiere decir? Que en lo que es el comité de crisis nos da algunas estrategias para que la empresa pueda distribuirse, organizarse de manera eficaz, ¿no? Para que pueda seguir con sus funciones, ¿no? Y ver cómo, o sea, estar supervisando a la empresa, ver si les está yendo bien con esas estrategias que les han dado, si les está yendo mal, ¿no? El 19% es identificar nuevos riesgos. ¿Qué quiere decir? Que si han dado una solución o han dado unas ideas para que esta empresa, las empresas en general, puedan salir adelante utilizando diferentes métodos, también hay que identificar cuáles serían los riesgos, porque se puede tomar algún método que pueda funcionar por ahora, pero que quizás más adelante pueda ocasionar algún tipo de riesgo o pérdida en la empresa. Otro punto vemos que el 18% es proponer iniciativas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que la empresa siempre tiene que tomar una iniciativa si es que quiere buscar salir adelante y reincorporarse nuevamente al mercado para que siga creciendo y siga generando ingresos. Ahora, donde dice 13%, podemos observar que dice que ejecutar el plan de comunicaciones con los stakeholders. En este caso,
nos habla sobre, por ejemplo, un plan de comunicación con los stakeholders sería presentar informes, ¿no? Demostrar que estas estrategias se están haciendo correctamente en el proyecto y sí cumple con las expectativas que está pidiendo la empresa. Otro punto son las relaciones del proyecto en orientación o presentación con el marketing. ¿Qué quiere decir? Que este debe ser el primero en informar lo que está sucediendo en la empresa y buscando y informarlo de una manera clara, ¿no? Con un lenguaje claro que esto pueda ser entendible y se pueda solucionar, ¿no? O sea, para que puedan tomar una buena decisión sobre lo que está sucediendo. También podemos observar que dentro de esto se puede hablar sobre lo que es la comunicación con un propósito. ¿Qué quiere decir? Que se debe seleccionar bien el contenido, ¿no? De lo que de lo que se está pasando, el problema, enfocarse bien en el problema y la forma, ¿no? En que se encuentra. Y este debe centrarse de cómo el receptor va a recibir este mensaje, ¿no? De lo sucedido o de lo que se llega a pasar. Ahora, si bien es cierto, el comité de crisis también está manejado, debe estar integrado por distintas personas de diferentes áreas de la empresa, ¿no? Como pueden ser, es el director general de la empresa, el director de marketing, el director de recursos humanos, ¿no? El director financiero. Ellos son las principales personas que deberían conformar el comité de crisis, porque ellos son los que toman una decisión para saber cómo la empresa va a salir adelante, qué estrategias se deben utilizar, esto, si es que va a ir, cuáles serían las si va a ir bien, cuáles serían las consecuencias que traería si se toma esta decisión o si se toma otra decisión, y tendrían que pensar en todo, ¿no? Ahora, muchas gracias por su atención. Mi compañera Verónica continúa con la exposición y va a seguir explicando sobre el otro punto. Muchas gracias. ¿Qué podemos aprender de cómo están gestionando los directorios a raíz de la crisis del COVID-19? Hola, soy Verónica Timaná y continuando con la exposición voy a hablar el tema el desafío del directorio digital. Como sabemos, a raíz de la aparición del COVID-19 en todo el mundo y en nuestro país, el cual se dio a raíz de que se decretó el estado de emergencia nacional el 16 de marzo, el cual incluye una de las medidas principales que es el aislamiento social. Esto ha traído en consecuencia, en el caso de los directorios, de que cambien su modo de trabajo y pasen de sesiones presenciales a sesiones virtuales, ¿no? De la noche a la mañana. Entonces, ¿cuáles han sido los desafíos que han encontrado estas sesiones de forma virtual? Para eso, Igual hizo una encuesta anónima entre el 19 y el 29 de abril, donde respondieron 504 miembros de directorios que participan en estas sesiones. Entonces, una de las preguntas que se hicieron fue, ¿habían sesionado de manera virtual antes de la cuarentena? Se encontró que uno de cada dos nunca había sesionado de manera virtual. Asimismo, el 30% de los encuestados afirmó que los objetivos a raíz de las sesiones virtuales no se cumplían, ¿no? Y que la dinámica tampoco era la misma que cuando se practicaba una sesión presencial. Y esto debido a problemas a problemas básicos con el cual tiene que ver la conectividad y el problema de que las personas no conocen cómo usar las herramientas digitales, ¿no? Entonces, en este gráfico que se está proyectando, el 70% por el otro lado afirma de que sí se están logrando los objetivos
¿no? A pesar de que se está llevando una sesión virtual. Otra de las preguntas que se hicieron es, ¿han tomado algunas acciones para asegurar la participación activa de todos los miembros del directorio en estas sesiones? El 43% dijo que sí, que se piden opiniones dirigidas a cada miembro, y el 55% dijo que no, que se deja abierta la participación al directorio. Y 1% menciona otras acciones que han tomado, ¿no? Como por ejemplo saludar al inicio para asegurarse que todos estén conectados, etc. Otra de las preguntas que se recogió es ¿cuáles han sido las mayores dificultades que han encontrado en la gestión de las sesiones virtuales en los directorios? Y aquí tenemos lo que mencionábamos al inicio. El 31% menciona que uno de los problemas es la calidad del internet, el cual tiene que ver con la conectividad, y el 14% dice que que hay una ausencia de destreza digital, ¿no? El cual tiene que ver con la falta de manejar, de hacer uso de estas herramientas digitales. Luego, finalmente, este informe nos habla que a pesar de que existen estas brechas, ¿no? Sin embargo, también ha propiciado un escenario para que se puedan hacer buenas prácticas digitales, ¿no? Que permitan de que se logre el objetivo en las sesiones, ¿no? De que haya unos resultados, ¿no? En las sesiones de los directorios. El 95% identifica buenas prácticas y el 5% menciona de que no identifica buenas prácticas. Dentro de estas buenas prácticas, el 38%, que tiene mayor porcentaje, es la práctica de mantener el orden y cuidar los tiempos. Perdón, no pude ver. Entonces, en conclusión, ya para terminar, se encontró de que si bien el cambio ha sido muy rápido de la noche a la mañana, se ha podido encontrar que los directorios están teniendo una adecuada gestión, han sabido manejar las sesiones, ¿no? De forma virtual, ¿no? Y esto en beneficio de las mismas empresas, ¿no? Que buscan seguir adelante con el tema de la gestión empresarial en medio de esta crisis que todos estamos viviendo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Indrani Pando. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el tema Poco por cambiar. La actual crisis ha obligado a que muchas empresas evalúen la necesidad de establecer cambios en relación a su papel frente a la sociedad. Esto lo respalda la opinión del 78% de encuestados que sostienen que sostienen la evidencia de la necesidad de que las empresas del Perú replanteen su rol en la sociedad. Asimismo, un 80% cree que las demás empresas de su mismo sector también están considerando replantear su rol en la sociedad, ¿no? Sin embargo, hay cierta incongruencia, pues al hablar de la realidad de hacerlo, las encuestas muestran que del 80%, solo un 19% están planteando significativamente el cambio del rol frente al país. Mientras que un 61%, si bien es cierto, dice que sí, pero en poca medida. Esto muestra que mientras en el entorno exterior está demandando cambios, las empresas no están tomando las medidas necesarias para poder cambiar. La pregunta es, ¿usted cree que realmente no hay que cambiar? Ante una crisis
que ha afectado, ¿no?, de manera transversal y significativa a todos los sectores, se espera que cambios significativos en los esquemas de negocio. Al decir, la gran mayoría de los ejecutivos encuestados, un 68%, para ser exactos, opina que no, pues considera que sus empresas deben mantener la estrategia actual y solo se deben realizar ciertos ajustes a raíz de la crisis generada por el COVID-19. Sin embargo, un 32%, ¿no?, de miembros de la alta gerencia de las compañías sí son conscientes de que esta crisis puede transformar radicalmente, y no solo a sus clientes, ¿no?, y su manera de comprar o de usar sus productos o servicios, sino que puede golpear los fundamentos de su industria. Es por ello que creen importante y necesario el repensar por completo la estrategia y o mejora de su negocio. Por otro lado, al hacer solo ciertos ajustes en la estrategia, sin incluir cambios drásticos o la inclusión de nuevos perfiles para la toma de decisiones, hay un 70% de ejecutivos que considera que la composición del directorio es suficiente y que reúnen el perfil necesario para que puedan enfrentar los desafíos empresariales post-cuarentena. Esta percepción se podría decir que contrasta con la realidad vivida durante la cuarentena, en la que, según 1 de cada 2 líderes vinculados a los quehaceres del directorio, ¿no?, donde los directores contrataban expertos adicionales al seno del directorio. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Continuando con la exposición, voy a presentarles el último capítulo del estudio realizado por EIE, llamado De la hora al después y más allá. A raíz del estudio realizado por EIE, estos dividen a los directorios de nuestro país en 2 grandes grupos, los de ahora y los de mañana, que básicamente vienen a ser los directorios que piensan en un corto plazo y un largo plazo. El primer grupo vive en constante ansiedad, pensando en cómo solucionar problemas del día a día en medio de esta pandemia. Mientras que el segundo grupo ha superado esta etapa y piensa en los posibles escenarios que podrían plantearse en un futuro no tan lejano. Marco Orbeso, consultor de EIE, menciona que el 86% de los directorios se han enfocado en cómo sobrevivir en esta cuarentena, pero el 32% de las compañías es consciente que en esta crisis puede transformar radicalmente sus operaciones, no solamente con sus clientes, sino la manera de comprar, la manera de vender. Básicamente, toda su línea de producción va a tener que cambiar. En otras palabras, va a golpear los fundamentos de la industria. Pero hay excepciones que algunos lo van a ver como una oportunidad. Por ejemplo, las empresas de limpieza, las farmacéuticas, entre otros. Bueno, en consecuencia, algunas empresas van a tener que adaptarse a esta nueva realidad para seguir operando, mientras que otros van a aprovechar estas oportunidades.
Un momento. Según la economista danesa Esther Boserup, menciona que la necesidad es la madre del ingenio. Es una frase bastante acertada, ya que permite explicar la situación que vivimos, o que viven, perdón, muchas empresas. Por ejemplo, el 48% de las empresas que están a favor de cambiar su estrategia son empresas que suspendieron o redujeron significativamente su actividad económica, de las cuales las que más resultan afectadas son las empresas de servicios y de construcción, como podemos ver en este cuadro. Ella se basa en estos datos para ayudar a sus clientes, formulando una estrategia llamada ahora, después y más allá, en la cual se plantean escenarios futuros y las acciones que pueden mitigar los riesgos que se vienen en este futuro. Tenemos que recordar que la crisis no termina con el fin de la cuarentena, todo lo contrario, es el inicio de nuevos retos empresariales, en las cuales las empresas van a tener que ajustar sus estrategias a una nueva realidad. Parafraseando a Charles Darwin, el que no se adapta al cambio se extingue. Acá podemos ver el cuadro presentado por EIE, donde podemos ver el ahora. Por ejemplo, pone un plan de crisis eventualmente fallará, cosa que pasó en la actualidad, y algunas de las acciones que mitigaron este riesgo. Por ejemplo, asegurar el capital de trabajo y la liquidez. Ahora se van a enfocar mayormente en lo que va a pasar después. Cómo administrar un negocio restringido en esta crisis. Por ejemplo, crisis sostenida ha creado nuevas áreas críticas. ¿Cómo podemos mitigar este riesgo? Monitorar cambios para adaptar a las estrategias constantemente y mantener capacidades para administrar problemas en áreas críticas, como falta de liquidez y la interrupción de la cadena de suministro. Y no solamente queda ahí, sino que mira un futuro más allá, un poco más lejano. Eh, Uno de los eventos posibles es que comience la restauración. Puede existir un segundo y tercer brote, que es muy importante. ¿Y qué es lo que plantean? Que deben reinventar y diseñar procesos centrales en un mundo posterior al COVID-19. Un momento, por favor. Por último, en las sesiones virtuales a cargo de EIE, los clientes identificaron 7 temas importantes que deben incluirse en la agenda del directorio y comités del presente año, como son los que vemos en el siguiente cuadro. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la nueva manera de tratar al cliente? Ahora tenemos que fidelizar al cliente. Tenemos que revisar las estrategias comerciales. Y no solo queda ahí, sino que va a haber una innovación tecnológica. Ya el cliente en algunas industrias no se va a presentar directamente a la empresa, sino que ha mejorado, por ejemplo, el comercio electrónico, la transformación digital. Se debe ver temas, por ejemplo, como un comité de innovación. Se deben implementar nuevas estrategias. Por ejemplo, debemos revisar nuestros objetivos, nuestros propósitos de las empresas. Eh, los habilitadores de negocios, por ejemplo, vamos a tener que verificar los procesos que estén acorde a esta nueva realidad. Tenemos que fortalecer nuestra infraestructura tecnológica, por ejemplo, ya que hemos visto que en esta nueva realidad predomina lo que es el comercio electrónico. También tenemos que ver con los stakeholders o grupos de interés. Por ejemplo, en la gestión de riesgo de los accionistas, la imagen institucional que brinda a respetar
nuevas tareas para cuidar la sociedad. Otro tema importante que sugieren es un tema llamado la sostenibilidad financiera. Cómo asegurar la cadena de pagos en medio de una crisis. Tenemos que replantear proyectos, tenemos que revisar los créditos. Y por último, mencionan también un tema importante llamado responsabilidad social. Es como una empresa puede ayudar a la microempresa, como en general puede ayudar en toda la cadena de transacciones, a sus empleados, a sus proveedores, a sus clientes, relaciones con la comunidad, por ejemplo, en las empresas, su localidad donde participa el negocio. Bueno, básicamente esto se ha realizado gracias a la encuesta realizada por EIE. Los resultados han sido verdaderamente increíbles, ya que muestra la realidad del sector empresarial y cómo tiene que plantear una visión a futuro. Espero que esta exposición les haya servido y haya sido de su agrado. En nombre mío y de mis compañeros, agradecerles por estar atentos a esta exposición. Así que muchas gracias.